Bueno, muy buenas tardes con todos. Como siempre es el caso, un enorme placer, un enorme gusto, encantado de estar aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, donde he tenido la posibilidad de hacer una parte de mis estudios universitarios de posgrado y también hasta en la actualidad compartir la enseñanza con algunos profesores aquí presentes en algunas cátedras. Un gusto tenerles a todos los presentes, veo algunas caras conocidas, exalumnos míos, etcétera, así que bienvenidos todos. Bueno, tenemos aproximadamente 1 hora y media para este panel. Entonces, lo que yo le voy a pedir a los expositores es que tengan aproximadamente unos 20 minutos para exponer. Y vamos a arrancar con nuestro invitado que está conectado virtualmente, que es el señor José Briceño. Me voy a permitir muy brevemente mencionar algunos elementos esenciales de su biografía para que ustedes conozcan con quién vamos a estar conversando y a quién vamos a escuchar. Esencialmente, José Briceño es profesor asociado del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, la famosa UNAM, como ya lo habían comentado hace un rato, del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALS, y tiene un PhD en Ciencias Políticas. Y ha hecho una serie de publicaciones muy importantes en torno a la temática que nos trae en estos 2 días, que es básicamente el tema del regionalismo en América Latina, y dentro de sus obras hay mucho trabajo con énfasis en particular, entre otros, con Mercosur. Entonces, con estas palabras quisiera pasarle la palabra de nuevo a José para que pueda exponer teniendo 20 minutos. Si por favor lo podemos poner en pantalla. Bienvenido, José. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Muy buenas tardes. Pido perdón un segundo. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a participar en esta importante actividad en la Universidad Andina Simón Bolívar. Siempre un gusto poder compartir con ustedes. He estado ya un par de veces en la Universidad Andina en el marco del eh, eh, coloquio doctoral sobre regionalismo que organiza Michel Levy con Félix de Lombarde. Muchísimas gracias a Michelle por esta invitación. Estoy tratando de eh, ahora compartir, si me permiten, si me autorizan. Bueno, dicho ya los agradecimientos y reiterando el gusto de estar con ustedes acá, yo quiero hacer una reflexión, y bueno, siempre es una reflexión limitada en el tiempo, sobre lo que, digamos, se me planteó en la invitación que me hizo Michel Levy y todos ustedes a participar en este evento, que es discutir los límites que tiene el regionalismo latinoamericano actual. Y yo creo que yo quiero señalar, yo quiero comenzar señalando que yo soy una persona que trato de ser un científico y trato de seguir la prédica weberiana, además Weber, de que hay que guardar una distancia con el objeto de investigación. Siempre hago un esfuerzo en ese sentido. Pero al mismo tiempo, y lo tengo que señalar, Michelle, que me conoce de tantos años trabajando el tema de la integración, saben que soy un pro-integracionista. Yo creo en la integración latinoamericana, yo creo en la cooperación regional en América Latina, yo creo en la necesidad de construir sólidos procesos regionales en América Latina. Y ya hago esa, digamos, primera advertencia, porque lo que voy a hablar en esta presentación pudiera dar la idea contraria, pudiera dar la idea de que me opongo a los procesos de integración, que tengo una suerte casi que de pesimismo antropológico sobre lo que está pasando en la integración latinoamericana, pero tengo que señalar que estamos en un momento de crisis, que muchas décadas, lo tengo que señalar, en muchas décadas, por lo menos desde cuando yo comencé a estudiar estos temas de integración en la década del 90, como un joven estudiante en la Universidad de los Andes en Venezuela, mi país de origen, nunca había visto una integración en una fase de tantas dificultades, de tanto estancamiento, de tanta separación por diferencias ideológicas o incluso diferencias personales entre los líderes que gobiernan países no menores de América Latina. Ese es el punto inicial. Si tuviéramos, hay una crisis. Esa crisis expresa los límites que tiene la integración.
Ahora, se ha convertido en un tema, en un lugar común hablar de crisis. Todos hablamos de crisis. Todos nos gusta repetir, reiterar. Cuando hablo con mis estudiantes, les digo, hagan una búsqueda en Google académico sobre crisis del regionalismo, crisis de la integración en América Latina, y va a aparecer un montón de publicaciones, un número significativo de publicaciones, porque parece que los académicos estamos un poco obsesionados con la crisis. Yo creo que esta obsesión particularmente en este momento se justifica, porque estamos realmente en un periodo de crisis, pero tenemos que explicar. No basta con señalar, no basta con indicar que la integración está en crisis, pero ¿por qué está en crisis? Y esa crisis es la que, al análisis de esas crisis, o en el análisis de esas crisis, pues son varias crisis, en plural, es que vamos a encontrar las limitaciones que tiene la integración latinoamericana. Y algunas de esas limitaciones tienen tiempo, no son nuevas. Son limitaciones de carácter estructural. Hay factores estructurales de la crisis del regionalismo latinoamericano. Factores que están vinculados a la naturaleza misma de los procesos regionales, de cómo han sido concebidos. Y esos problemas, esos factores estructurales de la crisis latinoamericana no existen de hace 5 años o de hace 10 años. Algunos vienen de la década del 60, cuando se construyó la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALAL, digamos, el primer proceso de integración moderno bajo la égida de la CEPAL en la segunda mitad del siglo XX. Hay otros factores que son más coyunturales, que tienen que ver con el momento actual que está viviendo tanto América Latina como el mundo, y no por ser coyunturales son menos importantes, no por ser coyunturales son poco significativos. En estos minutos que me queda voy a tratar de dar una panorámica muy rápida de esos factores estructurales y los factores coyunturales que expresan las limitaciones y la crisis que vive el regionalismo latinoamericano. ¿Cuáles son, en mi opinión, los factores estructurales del regionalismo, de la crisis del regionalismo eh, latinoamericano? Pudiéramos, utilizando el título de la invitación que se me hizo para participar en este evento, ¿cuáles son las limitaciones estructurales del regionalismo latinoamericano? Yo creo que hay básicamente 4 factores, porque aunque aparecen 5, son en realidad 4, que se deben analizar. Uno es la falta de consenso sobre el modelo económico de la integración. Y aquí nos quedamos en la integración. Aquí no entramos tanto en mecanismos de cooperación como UNASUR o como la CELAC, sino más bien en mecanismos de integración como la Alianza del Pacífico, como la Comunidad Andina, como el Mercosur, como el SICA, que buscan construir mercados comunes o uniones aduaneras. No tenemos un problema de qué tipo de integración económica queremos. Y en parte, creo yo, debido a esa falta de consenso sobre el modelo económico de la integración regional, nuestra integración nunca termina de despegar. Y América Latina sigue siendo en todos sus bloques subregionales, posiblemente la única excepción sea el sistema de integración centroamericano, la región sigue teniendo niveles de comercio intrarregional muy bajos, muy bajos, y ya lo vamos a analizar. Ese es el primer problema. Hay una segunda limitación que tiene la integración latinoamericana, que es de tipo institucional. ¿Qué instituciones tiene la integración regional tanto para producir normas como para resolver conflictos? Entonces ahí viene la vieja discusión entre supranacionalidad, intergubernamentalismo, interpresidencialismo, pero no terminamos teniendo instituciones eficientes que, por un lado, creen normas regionales que a través de procesos legislativos rápidos y expeditos que no requieran la, digamos, ratificación de congresos y que tarden 5 o 6 años, como sucede, por ejemplo, en el Mercosur, para que se apruebe una decisión, o que no existan mecanismos de solución de conflictos, porque la integración, si hay interdependencia, van a surgir diferencias entre los socios y se necesita un árbitro, un tercero imparcial que lo resuelva, y en América Latina se sigue acudiendo, posiblemente con la excepción de la Comunidad Andina, a tribunales arbitrales ad hoc para resolver esos conflictos. Hay un tercer problema, que es el problema de liderazgo. Los países más importantes, los países más grandes en América Latina, como en Europa, lo hacen Francia y Alemania, tienen un papel que desempeñar como proveedores, como
oferentes de integración. Tienen que ofrecer algo a los países que quieren incorporar. Y los dos países en América Latina que cumplen en este momento o que tienen las condiciones para ejercer liderazgo son México y México y Brasil. Argentina, infelizmente, ya hace décadas que perdió esa condición de país como potencial líder latinoamericano por sus eternas, infinitas crisis económicas que no termina de resolver. El problema es que estos dos países que tienen la posibilidad de ejercer liderazgo eh, no quieren ser líderes, porque ser líder implica pagar el liderazgo. Y entonces aparecen líderes coyunturales, eh, inspirados no tanto en la idea de construir una región, sino de promover una agenda a veces hasta personal de integración, que es el caso, por ejemplo, de Hugo Chávez durante su periodo de vida, que fue un impulsor de la integración utilizando los recursos que tenía Venezuela, pero era el tipo de integración acorde al modelo de integración, al modelo político que él estaba intentando y que finalmente logró imponer en Venezuela y que quería replicar a otras partes de América Latina. No sé si eso realmente construye región. Y finalmente, hay un problema que es la participación de los actores políticos, de los actores económicos y los actores sociales. No hay. La participación es mucho menos importante que lo que sería en Europa. Eso, sin cuatro factores, porque el primero, interdependencia y modelo, lo veo muy vinculados uno con el otro, para mí son limitaciones estructurales que tiene la integración latinoamericana y que plantean una crisis profunda hoy día. Y insisto, estos factores estructurales no son un problema de la Alianza del Pacífico, que tiene 10 años de creada, o del Mercosur, que tiene 32, o de la CAN, que tiene ya más de 60 años de creada, vienen de la misma Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Son problemas viejos. Primer punto, falta de consenso sobre el modelo económico. En América Latina, por lo menos desde la década del 90, o yo diría incluso si nos vamos más atrás de la integración cepalina, vivimos cambiando de modelo económico de la integración. En una lógica Estado versus mercado. A veces es una integración en la cual el Estado tiene el papel central y desempeña el papel central. Esa es la integración llamada cerrada, el regionalismo cerrado que promovió la CEPAL con su idea de mercado común. A mí esa idea de regionalismo cerrado, lo confieso y lo he escrito en mis trabajos, no me gusta mucho. Yo prefiero hablar de un regionalismo intervencionista, que era el que proponía la CEPAL, más que un regionalismo cerrado. Pero eso es un tema para debate y para discusiones en los que todo el mundo tiene que estar necesariamente de acuerdo conmigo. Pero lo que sí es cierto es que en ese viejo regionalismo cepalista los estados tenían un papel, era una integración vinculada al desarrollo, a la sustitución de importaciones, y de repente eso en la década del 80, finales, mediados de los 80, a raíz de la crisis de la deuda, de la década perdida de América Latina, de las crisis económicas generalizadas y de la imposición del modelo económico, digamos, que se suele describir en América Latina como neoliberal, desapareció y se impuso el llamado regionalismo abierto, así lo llamaba la CEPAL, nuevo regionalismo, lo prefería llamar el BID, en el cual el mercado, la inserción internacional, el crecimiento más que el desarrollo eran los objetivos. Ese fue el contexto en el que se relanzó la CAN, ese fue el contexto en el que se creó el Mercosur, y entonces viene, a partir de 2003, un periodo que algunos han llamado como posliberal, otros como poshegemónico, el periodo de los gobiernos de izquierda, con los matices que tenían esos gobiernos de izquierda. Lula no era lo mismo que Chávez, eh, Correa no era lo mismo que Bachelet, en fin, era una izquierda, digamos, plural, pero en todas había una idea de una integración que planteara el regreso del Estado y la agenda del desarrollo. Entonces, vivimos desde la década de 60 un poco en una lógica de borrón y cuenta nueva en términos del modelo económico. Queremos iniciar y olvidarnos de lo que hicimos anteriormente. Así no funciona la integración. Ahora, ese es un problema que se relaciona obviamente con los debates internos dentro de los países, porque dentro de los países funciona esa misma lógica de Estado o mercado, y ¿por qué no Estado y mercado? Es que son realmente tan opuestos el Estado y el mercado. Es que el Estado no es necesario para regular el funcionamiento incorrecto que pueda tener
el mercado en ciertos aspectos, pero no necesitamos libertad económica, iniciativa empresarial para generar riqueza. Es que son realmente tan opuestos el Estado y el mercado. En mi opinión, no. Pero en América Latina estamos con ese debate. Y en parte por eso estas cifras que rápidamente quiero mostrar de dos procesos regionales, el Mercosur y la Alianza del Pacífico. Una interdependencia económica regional muy baja, muy baja. Eh, el, el, las importaciones intra y extrarregionales latinoamericanas, en el caso del Mercosur, el último dato que tengo del año 2023 es que el comercio, en un informe que presentó el BID, el comercio intrarregional del Mercosur está alrededor del 10,2%. En algún momento en su periodo dorado, en su era dorada, el Mercosur estaba en 20%. Y si ustedes ven este gráfico, yo no quiero entrar en detalles con el gráfico, pero si ustedes alcanzan a ver el gráfico, ven que es una tendencia de crecimiento, de decrecimiento, años de decrecimiento. Y si hay un proceso de integración exitoso y de creciente regionalización del comercio, si la intensidad del comercio intrarregional crece de forma realmente importante, la tendencia tendría que ser siempre hacia arriba. La curva tendría que ir hacia arriba y no de forma zigzagueante. Ese es un ejemplo de por qué la interdependencia económica es tan baja en el Mercosur. Aquí gráficamente ustedes lo ven. Y el otro caso que es muy interesante es la Alianza del Pacífico. Bueno, la Alianza del Pacífico, a la que el presidente colombiano Juan Manuel Santos llamó sus años de esplendor, sus años de una imagen, digamos, muy positiva, sobre todo comparada con otros procesos latinoamericanos que estaban muy estancados, pero, 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 los hechos, los hechos demuestran que eh, el, esa imagen como idílica de la Alianza del Pacífico quizás no responde mucho a lo que la Alianza del Pacífico ha sido. Es decir, la Alianza del Pacífico, en mi opinión, está también en crisis hoy día. Yo no excluyo a la Alianza de la crisis. Y los datos económicos son muy importantes. Fíjense, yo solamente voy a poner el caso de las importaciones de los países de la alianza entre ellos. Pongamos el caso de Chile, la exportación de, eh, de, las exportaciones de Chile en 2011 representaban algo así como 74.000 millones de dólares, 2011, a sus socios de la alianza. En el año 2020, antes de la pandemia, perdón, así antes de la pandemia, eso representó 58.000 millones, es decir, hubo una caída de los socios de la alianza como mercado para Chile. En el caso de Colombia, en el 2011, coloco 2011 como referencia porque es el año cuando se inicia, cuando se firma, hace la declaración de Lima, aunque el acuerdo propiamente de libre comercio es el protocolo comercial de 2014, pero soy generoso y coloco el año 2011 como referencia. Las importaciones estaban, en el caso de Colombia, en 54.000 millones de dólares, han bajado a 42.000 millones. En el caso de Perú, de 37.000 millones bajaron a 21.000 millones. Es decir, es decir, eh, eh, es decir, el mercado regional no ha funcionado. Esa es Sí, la verdad. 5 minutos, por favor. A eso hay que sumar tres factores adicionales. Por un lado, que la institucionalidad no está funcionando. Tenemos un falso debate en América Latina sobre supranacionalidad e intergubernamentalismo. Yo no creo en ese debate. Yo no creo que el debate europeo se replique en América Latina, porque supranacionalidad implica renunciar a la soberanía, y la idea de soberanía es muy importante en América Latina, pero hay que buscar instituciones eficientes. Entonces, Andrés Malamud, un destacado académico argentino que trabaja en Portugal, creó la idea del interpresidencialismo, es decir, el presidente como la figura que crea la integración. Y supuestamente eso traía soluciones, pero el interpresidencialismo ha sido más grave, en mi opinión. Ahora vemos presidentes que no les interesa la integración en países importantes, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, que está afectando gravemente al Mercosur.
Quizás en ese sentido rescato a la alianza en el sentido de una flexibilidad y pragmatismo en la creación de instituciones, rescato esa idea, pero para ciertas etapas de la integración. En la medida que la integración se profundice, se requiere más y más sólida institucionalidad. Problema de liderazgo. Los líderes no quieren ser líderes en América Latina. Entonces, aparecen líderes como Hugo Chávez, que lo que proyectaba era, esa es mi opinión personal y asumo la responsabilidad de lo que digo, un proyecto personal, no un proyecto de construcción de región. Eso, por supuesto, lo basamos mucho en la experiencia europea, donde se plantea que tienen que haber líderes, tienen que haber dos grandes líderes en Europa, Francia y Alemania. La pregunta es, ¿necesitamos realmente líderes? No tengo tiempo, tengo apenas 4 minutos o 3 minutos, quizás ya me quedarán y no puedo responder a eso. En mi opinión, tendría que revisarse, pero lo que sí está claro, llamémoslos líderes o no, es que los países de mayor tamaño tienen que ofrecer algún incentivo a los países de menos tamaño económico para que estos se interesen en la construcción de un mercado regional, y eso ni México ni Brasil lo están haciendo en América Latina. Finalmente, para cerrar, ¿y cuál es el papel de los actores sociales? Los empresarios están comprometidos con la integración regional. ¿Está el empresariado comprometido con la integración regional? Pues hubo periodos en que sí, hubo periodos en los que participó, hay otros periodos en los que se ha puesto al margen, porque eso se vincula de alguna manera con el tipo de integración, con el modelo de integración, y además el empresario quiere seguridad, y si ve bloques regionales zigzagueantes sin un destino claro, también toma una posición defensiva. Y lo mismo pasa con la sociedad civil. Hubo un gran debate sobre sociedad civil e integración en América Latina, que se quedó en una sociedad civil organizada en contra del ALCA, en contra del Mercosur neoliberal, pero cuando la sociedad civil tuvo que hacer propuestas para, ya no ir en contra, sino para, ¿qué es la integración que quiere la sociedad civil? El debate se terminó. Entonces, estos son para mí elementos estructurales, limitaciones estructurales de la integración latinoamericana. Hay factores coyunturales. Por falta de tiempo, ya se me acabó el tiempo y no quiero irrespetar a los colegas que están en mi mesa, solamente menciono esos factores. Un escenario global adverso de recuperación económica lenta después de la pandemia, cambios globales, perdón, cambios en los países de la región, ciclos ideológicos muy fuertes, llegada de líderes que realmente no creen mucho en la integración, tanto en la derecha como en la izquierda. Eso no es un problema de derecha y izquierda, al menos en mi opinión, y por supuesto la influencia no siempre generosa de los líderes, de los actores externos de las potencias globales como Estados Unidos y China, que además están en una competencia por América Latina. Estos factores coyunturales son relevantes también, no tengo tiempo para analizarlo, pero yo creo que tenemos que prestar mucho más atención a las limitaciones estructurales que han durante décadas afectado el funcionamiento de los bloques de cooperación e integración regional de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la excelente, muy interesante y completa presentación. Lamento mucho el tener que haber acortado el final de tu exposición. Quedan algunas incógnitas, sobre todo con relación a los factores coyunturales, pero tal vez al el momento que entremos en discusión y a las preguntas podamos regresar a ese aspecto que te faltó desarrollar de manera más amplia. En términos generales, antes de pasarle al siguiente expositor, simplemente destacar esta visión de que la integración, desde tu perspectiva, la cual yo comparto, está en una etapa de estancamiento. El factor de las diferencias ideológicas de la región es claro, además que ha habido esta tendencia a ir, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, hacia los extremos ideológicos, de extrema derecha a la extrema izquierda, y es extremadamente difícil el poder llegar a acuerdos, que eso es lo que exige la integración con este tipo de movimientos ideológicos y políticos. El tema de la importancia y las diferencias de visiones de los líderes, que en parte vienen desde la perspectiva de cómo piensan ideológicamente, con casos extremos como Bolsonaro y ahora Milei versus un Lula da Silva o un mismo Maduro en la actualidad, solo para dar ejemplos de lo radical que nos hemos ubicado en el espectro ideológico y político en la región. Y bueno, todos los factores estructurales que tú has planteado me parecieron absolutamente los adecuados, la falta de interdependencia económica,
alarmante tanto el gráfico como el cuadro que presentaste, donde se ve claramente que a la final la integración tiene como rol y su motor es lo económico, lo comercial, y en base a lo que mostraste para Mercosur y la Alianza del Pacífico, todo este esfuerzo no ha generado definitivamente un aumento ni de volumen ni de valor, y peor aún de diferenciación en el comercio entre nosotros, en parte porque seguimos bajo la dependencia de los commodities, etcétera, ¿no? Y casi todo eso se va hacia afuera, y ese es al fin y al cabo el comercio que crece más. Bueno, el tema de la necesidad de consensos, los problemas institucionales, la absoluta carencia de supranacionalidad en nuestras instituciones de integración, con raras excepciones, como tú mencionaste, del Tribunal del Acuerdo de Cartagena, el Tribunal Andino, el tema de a mi opinión, de poca participación de la sociedad civil, sector empresarial, básicamente dependiendo de los intereses y quiénes son los que convocan al sector empresarial a participar en la integración. Sociedad civil prácticamente inexistente. Tenemos, por ejemplo, aquí un bonito pasaporte que dice Comunidad Andina entre nosotros, pero yo no he visto nunca ningún verdadero beneficio de ser un ciudadano andino, ¿no? Y esto en términos comparativos a lo que puede pasar en la Unión Europea. Y bueno, pudiera continuar, pero como yo no soy el expositor, sino el moderador, voy a tener que cortar. Con esto, felicitarte de nuevo, José. Veamos si podemos continuar la conversación en las preguntas, y doy paso al segundo expositor, a mi queridísimo amigo, apreciado amigo que juega de local aquí, porque es de la Andina, don Michel Levi Corral. No sé si deba contarles todo lo que hace Michel, porque si no se nos va la hora, pero en términos generales es titular de la cátedra de la Organización Mundial de Comercio, OMC, al cual tengo el gusto de trabajar con él, de apoyarle. Es profesor agregado del área de estudios sociales y globales, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales y del Programa de Estudios Europeos Jean Monnet en la Universidad Andina, aquí en nuestra casa. Es investigador del Centro de Estudios e Investigación sobre Diplomacia, Administración Pública y Políticas, CERPAT 2, del Instituto de Estudios Políticos Sciences Po, en la Universidad de Grenoble-Alpes, Francia, y del proyecto Jean Monnet, patrocinado por la Comisión Europea, en relaciones entre la Unión Europea y América Latina, escenarios futuros en un mundo cambiante, con la Universidad de Concepción de Chile. Michel Levi es lamentablemente abogado, no, perdón, es jurista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho Internacional y Europeo por la Universidad Católica de Louvain, en Bélgica, y candidato a PhD en Ciencias Políticas por la Cátedra de Política Internacional de la Universidad de Rostock, Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a continuar porque no vamos a terminar. Entonces, ya con esto le paso la palabra a mi querido Michel para que nos cuente cómo ve la integración, un tema que francamente domina. Gracias, querido Francisco, por toda esa conceptuosa introducción. Voy a ver, porque como eres medio riguroso con el tiempo al estilo suizo, ¿cuántos minutos tengo exactamente para no? Sí, para no pasarme ahí justo antes que me saque la tarjeta roja. Bueno, muchas gracias a los organizadores. Especialmente quiero agradecer a mi querido amigo, colega Pablo Andrade, quien ha tenido la gentileza de invitarme a participar en esta conferencia internacional y a tratar un tema que me parece un poco raro, pero que siempre no deja de ser interesante. Pueden, ¿cómo hago para...? Perdón, ahí está. Y con esto, ya, con esto paso ya. Perdón. Ahí está un tema que dice la autonomía de los organismos de integración, las experiencias de la Unión Europea y la CAN, ¿no? Aquí está el menú de la tarde. Uy, es larguísimo, pero no se preocupen, no va a ser. En la vida real es un poco más corto. ¿De dónde nace esto? ¿De dónde sale esta idea? De una conversación, yo entiendo que de una conversación con Pablo después de nuestros almuerzos, el cafecito de la tarde, y en la cual algún rato nos pusimos a discutir, cuando Pablo estaba pensando, diseñando toda esta estructura de la conferencia. Pusimos a discutir de algo que normalmente discutimos, discutimos muchas cosas políticas, filosóficas, del día a día, chismes, demás, pero nos pusimos a hablar de integración y él me da unos puntos de vista en torno a lo que él consideraba que era la lógica de la dinámica de los bloques, y algún rato yo le dije, yo creo que no entendemos bien
justamente cuál es el alcance y los objetivos de la integración regional de entrada. Y decía, no entendemos bien tanto nosotros, como lo planteaba Francisco, como lo planteó por José Briceño de alguna forma, como sociedad civil, como actores, como academia, y esto se transfiere a nuestros estudiantes, al público, y además no entendemos, el sector político creo que es el que menos entiende esta lógica y dinámica de los procesos. Yo siempre tiendo a decir que los procesos, en este caso los organismos regionales, y le comentaba a Pablo en esa ocasión, hay que ver cuál es lo que señaló nuestro querido amigo de la CEPAL esta mañana, lo que señaló él también como parte de su reflexión. Debemos entender cuál es el objetivo de la integración regional, para qué sirve, ¿no? Francisco, muy decepcionado, decía que el pasaporte andino no sirve para nada. Bueno, sirve para algo, pero... Y sin embargo, en la región andina tenemos libre circulación, además podemos establecernos en un país, podemos establecernos en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, de una forma mucho más dinámica y sencilla por una organización legislativa que existe. Entonces, yo creo que nos hace falta conocer más el trasfondo. Y es que la integración tampoco es un tema, la integración y el regionalismo no son temas sexys. Si son temas sexys, por ejemplo, cuando los exportadores se sienten afectados, cuando les ponen barreras arancelarias, y eso sabes tú muy bien, cuando Ecuador le pone unas barreras a Colombia, Perú, por algún tema de balanza de pagos en la OMC, entonces, ¿quién te vino a ver primerito? A la ministra de Comercio, si no me equivoco, en su momento de Colombia, para decirte, oigan, ¿qué les pasa, jóvenes? Tenemos un acuerdo de integración en el cual tenemos que honrarlo y respetarlo, si no tenemos un tribunal de justicia de la comunidad andina al cual podemos acudir. Ahí vemos un poco que, planteando lo que decía Pablo en esta conversación, la autonomía de los bloques, cómo funciona. Tienen autonomía los bloques y decíamos un poco el típico caso de la Unión Europea. La Unión Europea tiene autonomía, hablábamos un poco, ya vamos a ver un poco esa relación, pero tienen autonomía en ese caso, es decir, pueden tomar decisiones, pueden tomar acciones propias. Entonces decía, mira, depende de los objetivos del bloque. Es decir, la Unión Europea, que tiene un objetivo político, no le va a pasar aquí, después vuelvo a la otra. La Unión Europea, que tiene un objetivo político de crear una estructura más allá de los estados y demás, probablemente lo que sí busca es que el bloque tenga una gran capacidad de decisión, de toma de decisiones en muchos ámbitos, en muchas competencias. Y eso obviamente es porque su orientación es política, su orientación, su diseño, su desarrollo institucional, su capacidad, etcétera, es política. Y aún así la Unión Europea, con todas las competencias que tiene, no tiene capacidades de decisión en temas clave como son la política exterior, como son la política de seguridad y defensa, que ahora es un tema de fondo. Entonces, aún así, a pesar de que su orientación y su lógica es política, de una integración que busca crear lo que Jacques Delors decía en los años 80, un OVNI, un objeto político no identificado, porque no sabían cómo definir no era de un Estado, no era un Estado federal, no era nada de eso, y le comentaba yo a Pablo también se reía. Pero no va por ahí. Ahora, cuando nosotros pensamos un poco bueno, yo ahí hago una reflexión también corta reflexión. Sí, la Unión Europea tiene una orientación de diseño político, una orientación que tiene muchas competencias que están divididas en muchos sectores, la agricultura, el comercio, las aduanas, la energía, el sector monetario, económico, los impuestos, que a pesar de eso no están todavía bien armonizadas las estructuras porque es muy complejo. A pesar de eso, pero también la Unión Europea, como dice Lenz ahí, al ser pionero, ha buscado también marcar el camino de la integración, por decirlo así, el camino regional. Ha marcado y ser un referente y de alguna forma ha querido exportar su modelo de integración. Y en ese sentido, por un lado, tenemos esta estructura, este bloque que tiene una gran capacidad de acción, ¿no? Gran en algunos aspectos y competencias, pero al mismo tiempo tiene limitaciones y pues, en ese contexto también podemos decir que a pesar de esas limitaciones ha buscado que la lógica de la integración, cuando uno piensa en integración, piense en Unión Europea, ¿no? Pero
justamente nuestro querido amigo José Briceño Ruiz, en un libro muy interesante, que les sugiero leerlo, aquí lo tengo, de hecho, es como la Biblia, las teorías de la integración regional, que habla sobre el rol del eurocentrismo y demás, en la comprensión de la integración regional. Él sostenía esto: no analizamos las bases, las fuentes de los procesos de los bloques regionales para comprender verdaderamente cuál es su lógica y dinámica. No analizamos. Y justamente él plantea en su libro, la integración regional es un mecanismo para fortalecer a los estados-nación. Justamente todo lo contrario a lo que hemos venido tomando como modelo de integración, que es la integración regional es un mecanismo para fortalecer al bloque a través de la cesión de competencias que lo vuelve más fuerte. Entonces, es totalmente, en nuestro caso, esto aplicado a la comunidad andina, en nuestro caso es diferente. En nuestro caso busca justamente un objetivo de desarrollo social y económico, un objetivo no tan político, un objetivo en que los estados, además, los estados de la región, los estados andinos, los países miembros de la comunidad andina en este caso, no han consolidado todavía o están en proceso de consolidar sus estructuras de soberanía, de estructuras de permanencia dentro del sistema internacional. Entonces, en ese contexto, no sería muy lógico que estos estados que todavía no han consolidado el Estado de Derecho, por decirlo así, o que están en proceso de consolidar, o que tienen una idea diferente de la participación de los estados en el sistema internacional, lo que hacen es justamente a través de la integración y a través de esta autonomía que pueden darle a la integración, fortalecer sus capacidades soberanas en diferentes materias. Ahora, esto es interesante porque ya las materias, y lo han señalado sistemáticamente esta mañana, y también lo dijo José Briceño, las materias de la integración del regionalismo ahora ya no se basan tanto en lo que es el comercio, si bien el comercio es el fondo, puede tener un fondo muy importante, pero si los bloques quieren tener una dinámica diferente, una dinámica más autónoma, una capacidad de gestión que vincule más a sus socios, a sus miembros en temas comunes, ya que la idea en este caso, cuando planteamos, ya no es crear una estructura fuera de los estados, sino crear una estructura que fortalezca a la soberanía de cada uno de los países que conforman. En ese sentido, la idea ya no es plantear, por ejemplo, temas de comercio cuando la mayor parte de los temas comerciales, al menos en la CAN, están liberalizados. La idea es dinamizarlos, es armonizar normas, es aplicarlos de una forma mucho más definida. Por ejemplo, la idea ya en este punto no nos interesa crear una unión aduanera o un mercado común. Tal vez sea interesante tenerlo si es que estuviéramos de acuerdo, pero si la dinámica del bloque no es esa, si el fondo del bloque si los países que fomentan el bloque no tienen ese interés, entonces ese no es el camino, definitivamente, porque si fuera el camino ya se lo hubiera planteado hace tiempo atrás. ¿Cuál es la agenda que vemos que puede tener un peso ahora? Los temas de migración, y eso lo sabe muy bien José Briceño, ahora que no lo pudimos traer por temas de migración. Los temas de la gobernanza regional digital son importantes. El tema de la cooperación en seguridad son temas que vinculan. Vean la decisión 922 que acaba de emitir en enero la comunidad andina en torno a la seguridad regional, a la cooperación en seguridad, que fue una iniciativa del Ecuador. La protección de la democracia, bueno, es un poco complejo, pero podría estar dentro de los esquemas, ¿no? La protección regional de los derechos humanos y el medio ambiente son temas que son de la agenda global. Los vemos en la OMC, los vemos en la CEPAL, los vemos en todos los organismos. Entonces son temas que suman a los países, suman puntos de vista comunes, suman puntos de vista de cooperación regional en salud. Nosotros lo puse ahí porque tenemos un curso de gestión transfronteriza de recursos hídricos en el cual participan los estados, y son temas de fondo, son temas que vinculan, suman, ayudan a mejorar la situación de los estados que forman parte.
Ahora es interesante porque así como nosotros tal vez no logramos consolidar una comprensión de hacia dónde van estos bloques o qué es lo que les fortalece en las agendas, aunque ya tenemos nuevos temas, es interesante ver cómo ahora un actor extrarregional que está omnipresente en todo, ¿no?, que se llama China, ¿no?, es uno de los que más aprovecha mucho mejor que nosotros la lógica la lógica y la dinámica de los bloques. Justamente hace 2 semanas tuvimos una escuela doctoral sobre regionalismo latinoamericano, europeo y comparado, y creo que deberíamos ponerle entre paréntesis ahora regionalismo latinoamericano, europeo y comparado, y China también. Porque China desde hace 3 o 4 años es un actor que tiene un vínculo muy fuerte y definido en la dinámica de los bloques. Este actor extrarregional lo que ha hecho es, en los acuerdos con la Unión Europea, vincular a los países, a los estados miembros de una forma bilateral para que sean socios de la Ruta de la Seda, a los que les interese. Y muchos han dicho que sí quieren ser socios de la Ruta de la Seda. Y eso es interesante porque la Ruta de la Seda es el mecanismo de integración, la lógica de integración de China, en este caso con Europa, y después el diálogo China-CELAC. Tomen en cuenta, por eso hablo de organismos regionales. China no dialoga ni con la CAN, ni con el Mercosur, ni con la Alianza del Pacífico, dialoga con el foro más, de una lógica institucional más ligera que existe, que es la CELAC, y de forma bilateral le inserta en la agenda de la Ruta de la Seda también. Entonces, yo sostengo que esto se da porque China comprende mejor la capacidad de cada mecanismo de integración y su objetivo. Es decir, sabe que aquí en la región no va a haber una estructura supranacional y sabe que aquí la región puede jugar de forma regional, pero obviamente siempre con la lógica bilateral. Con la misma Unión Europea, China sabe que lograr un acuerdo con la Unión Europea es muy complejo porque necesita 27 Estados miembros que acepten esa dinámica, pero siempre puede jugar bilateralmente en temas que pueden ser incluso considerados como un soft power, como un poder blando, como la dinámica de la Ruta de la Seda. Ahora, justamente como un caso, ya para cerrar antes de que mi querido amigo Francisco Lobenera me saque la tarjeta amarilla, un caso que a mí me llama la atención, y voy a retroceder aquí solo unita, en la comunidad andina, es el tema del puerto de Chancay, que ahora están construyendo en el Perú, y que es un caso de éxito. Realmente es un puerto privado, de inversión privada, China, y ese puerto lo que va a hacer al final de cuentas es dinamizar todo el sistema de transporte multimodal de la región, va a obligarnos a armonizar, porque al final de cuentas ese va a ser el punto de exportación hacia Asia. Ahí no hay vueltas que darle. Tal vez en el futuro, a mediano plazo, construyan otro puerto en algún lugar si ven que es necesario, pero por lo pronto ese es el sitio, the place to be, como dirían los anglosajones, para desarrollar, para definir una política en la cual podamos nosotros llevar nuestra producción para que salga a Asia. Es decir, ya los puertos tal vez de Manta, de La Libertad, de Pozorja, no sé, de Bolívar, puedan concentrarse para el comercio con Europa o si no, para bajar a Chancay y a dejar las cosas para que se lleven a Asia. Es decir, hay que tomar en cuenta cómo esa dinámica ellos la aprovechan y dicen, sí, bueno, aquí si bien no hay una libre circulación, nosotros vamos a forzar que haya una libre circulación, porque si los que quieren exportar quieren ir a China, van a tener que salir por aquí y van a tener que tener buenas carreteras, buenos sistemas de transporte para lograrlo. Finalmente, el análisis de los... a ver, aquí estoy en la anterior. Ya, acabo. El análisis de los organismos regionales debe considerar diferentes agendas de investigación para comprender su autonomía y capacidades. ¿Qué significa esto? Esto ya va un poco más en el plano académico. Cuando nosotros analizamos y comprendemos una estructura, un bloque, una dinámica, lo que hacemos es siempre plantear un modelo, un referente, una base teórica. Sin embargo, generalmente nosotros siempre estamos abocados a mirar lo que en el mainstream, lo que la corriente más fuerte va a definir o determinar como base de análisis, ¿no?
Y en ese contexto dejamos de lado muchos temas que pueden aportar de una forma diferente al análisis. Por ejemplo, este de la autonomía, que mi amigo Pablo Andrade me obligó a mirar con cierto fondo y entender en el contexto. Es un tema que nos puede ayudar a comprender más por qué nuestro proceso no puede ser como el europeo, así se llame, o tenga instituciones como las europeas, el Consejo, la Comisión, etcétera, el Parlamento, el Tribunal de Justicia. ¿Por qué no puede ser como el europeo? Porque sus orientaciones, simplemente sus objetivos son totalmente diferentes a los del europeo. Y en ese sentido, ¿por qué no tomamos una base regional de análisis o promovemos más el conocimiento, al menos de estas bases regionales de análisis? Yo creo que en buena parte la CEPAL sí lo ha hecho, bueno, porque también ha creado el estructuralismo y toda la idea. Pero ¿por qué no tomamos en cuenta más las bases de análisis y sobre esas bases podemos tener un alcance mayor para comprender mejor la integración, el regionalismo suramericano, latinoamericano, suramericano, andino, mercosuriano, centroamericano, etcétera? Bueno, las conclusiones ya las hemos dicho durante toda la presentación, ¿no? La autonomía de los organismos regionales es posible si se comprende la relación que existe entre los objetivos y la capacidad para cumplirlos con independencia de los intereses de los estados, que es la autonomía. Los organismos regionales requieren vincular de forma activa a diferentes actores, que es lo que planteó justamente Francisco y lo que planteó también José Briceño Ruiz, en torno a que la sociedad civil, la academia, debe estar más vinculada con los sectores estatales que participan en los bloques regionales para influenciar. Nosotros en el acuerdo con la Unión Europea tenemos en el capítulo de desarrollo sostenible un mecanismo que permite aquí reunirse y discutir los alcances que tiene. Podríamos tener algún mecanismo que no sea burocrático, pero que convoque para discutir los temas que nos interesa y conocer un poco más de los alcances de la integración. A ver. En el caso de la integración andina, los objetivos fortalecen a los países miembros a través de una agenda temática más específica, la seguridad, la salud, todo lo que implica los sistemas multimodales de transporte, ahora que van a ser muy fuertes, muy importantes con el tema de China como actor extrarregional, ¿no? Y también la emergencia de actores extrarregionales vincula, determina, define las capacidades de cada bloque, ¿no? Yo creo que eso es un tema de fondo. Finalmente, lo que decía, tenemos que estudiarnos más, no tenemos que mirarnos más a nosotros, pero tenemos que estudiar más lo que producimos nosotros en el medio. Porque es interesante, cuando llega al paper de International Organizations, ahí tiene valor. Pero si está en una revista en Brasil, en Ecuador, en Colombia, tiene menos valor porque además está en español. Entonces, eso sí considero que son temas que no nos permiten acceder. Quedo a su exposición. Gracias, hay un grandote por aguantarme y por todos los demás hechos. Y están mis coordenadas. Bueno, muy bien, Michelle, estuviste a tiempo, te quedaron 20 segundos básicamente. Entonces, felicitaciones. Sí, como buen belga, no como buen suiza, el horario, pero es que estudio en Bélgica, por eso es la broma, ¿no? Ok, listo. Entonces, a ver, interesantísima esta presentación, realmente me sorprendió mucho, no había escuchado de esta nueva tendencia de querer, ojalá no justificar a la integración latinoamericana que no logra avanzar definitivamente en el contexto de lo económico y comercial, caso de la Comunidad Andina, donde hemos regresado hacia atrás, ¿no? O sea, en algún momento comenzamos a armar una unión aduanera y nos regresamos a una zona de libre comercio imperfecta y de ahí no hemos logrado ya pasar, y peor con todas las perforaciones que se han dado a través de los acuerdos de libre comercio negociados por los países miembros. El pensar en un mercado común, una unión económica, ya es más un sueño que cualquier cosa. El caso de Mercosur es penoso, ¿no? Porque Mercosur sí había avanzado a una unión aduanera prácticamente completa, pero igual está estancado. Más bien sistemas de integración que eran en términos relativos menos avanzados que los de Sudamérica, como es el caso del mercado común centroamericano o la Comunidad Caribe, han avanzado más y aún están en esa dirección. Pero me pareció interesante, ¿no? Ahora, lo que tú estás planteando, Michelle, y podemos hablar más allá, me recuerda más a mí
definitivamente menos a la Unión Europea y más al Consejo Europeo, que es básicamente un grupo de amigos como nosotros que se reúnen para discutir temas en términos generales. Por eso vuelvo a insistir, no será una manera de justificar la falta de capacidad de una verdadera integración. Entonces sentémonos a discutir de derechos humanos, hablemos de medio ambiente, pero nada de eso genera ningún tipo de obligación. Entonces, pero bueno, es interesante y me pareció un aporte muy bueno para la discusión, Michelle. Muchas gracias. Entonces, de nuevo, como estamos con el tiempo justo y sí quiero dejar espacio para las preguntas, vamos a pasar a nuestro tercer expositor, tiene 20 minutos también. Le voy a presentar a mi querido Sebastián Meléndez, que está a mi derecha. Él es experto en competitividad, en comercio exterior y en el tema de la atracción de las inversiones, con una amplia experiencia en el desarrollo de políticas públicas y proyectos de cooperación internacional en Ecuador y en el contexto latinoamericano. Por eso es que trabaja en el BID. Actualmente se desempeña como consultor de comercio e inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, pero también es docente universitario y conferencista internacional. Ha ocupado cargos relevantes como gerente de las zonas francas del aeropuerto de Quito, subsecretario del Ministerio de Turismo, asesor de Economía y Finanzas en el Banco Central del Ecuador. Entonces tiene una amplia experiencia en el sector público. En el campo académico está básicamente trabajando en su doctorado en competitividad, innovación y desarrollo económico en la Universidad de Navarra, España, donde también obtuvo un máster en gobierno y cultura de las organizaciones. Además posee un MBA por la Universidad Internacional del Ecuador. Aquí están algunos profesores de la Internacional, les digo de ahí. Una ingeniería comercial por la PUCE, un diplomado en alianzas público-privadas de la CAF y un diplomado en gobernabilidad e innovación pública por la CAF y la SPOL. Bienvenido, Sebastián, tienes 20 minutos. Muchas gracias, Francisco, Pablo, Michelle, todos los que hacen la universidad por la invitación. Y en segundo punto, felicitar por este tipo de espacios porque quiero avanzar sobre todo el tema de liderazgo, ¿no? Que es muy necesario, como comentaba mi contertulio José, y estos espacios son para eso, para construir eso. Entonces, te felicito, Pablo, por esto. No sé si puedo seguir con mi presentación. Perfecto. Estamos en el tiempo. Ok. Yo soy consultor de la División de Comercio e Inversiones. El BID tiene diferentes sectores y en este último tiempo, con el liderazgo del nuevo presidente, Ailian Goldman, se ha impulsado el impacto en cada uno de los sectores, destacando el sector de integración y comercio. Él es de nacionalidad brasileña y se ha dado cuenta que es importante integrarse. Ustedes entenderán que Brasil, México tienen otra visión de comercio, pero entienden que a través de esa unión y sobre todo en la parte económica del comercio puede darse. Entonces, yo les voy a contar qué es lo que hace el sector, cómo vemos la situación desde un organismo internacional y cómo estamos impulsando. Ok, primero comentarles cómo está la región, cómo está el comercio en la región, ¿no? Miren, ahí coincidimos un poco los temas y los criterios que los expositores anteriores comentaban, ¿no? Casi el 90% del comercio intrarregional se encuentra libre de aranceles. Pero ¿cuál es el impacto, no? Miren, el comercio intrarregional es bajísimo, llega a un 16%. Aquí podemos analizar, ¿no? Ecuador, uno de sus socios claves es Colombia, pero hay que analizar cuáles son los aspectos, ¿no? En ventajas competitivas y comparativas. Otro punto interesante es que ha habido la proliferación de acuerdos de libre comercio. Entendemos, hay una encuesta que menciona que en la región el 80% está abierto, pero caemos a lo mismo, ¿dónde está el impacto, no? Pero la porción del comercio mundial de América Latina está estancada desde 1960. Entonces, algo falta, ¿no? Y bueno, ahí claramente José mencionó algunos temas, ¿no? Bueno, yo les invito a que ustedes puedan buscar la última publicación. Nosotros como sector también tenemos un instituto que se enfoca a desarrollar producto de conocimiento.
Y ustedes pueden encontrar la última publicación del Monitor de Comercio e Integración, es publicación 2024, pero son con análisis 2023. Ok, aquí básicamente yo quiero que vean la curva muy pronunciada, la azul la primera, y esto es de mercado de bienes. Ok, a partir de la pandemia se tuvo un impacto muy decisivo, si ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Creció, evidentemente, las cadenas globales hicieron un pare y se enfocó más en, digamos, commodities y tema alimenticio. Y si ustedes se dan cuenta, en los siguientes años disminuyó. Es evidente, podemos ver incluso con los datos publicados del Ministerio de Producción y demás. Ahora, esta es la tendencia del comercio de servicios. Y ahí es donde encontramos nosotros una gran oportunidad en los servicios basados en conocimiento, que si bien tuvieron un alto despunte en la época de pandemia por temas tecnológicos y demás, call center, ese tipo de cosas, pero la producción de conocimiento avanzó mucho. Y si ustedes se dan cuenta, la curva se ha mantenido. Si bien ha bajado, se ha estabilizado, pero sigue en estos últimos años en una constante creciente. Entonces nosotros hemos trabajado bastante en eso y lo ponemos siempre sobre la mesa a los gobiernos, ¿no? Y al sector privado. En cuanto a la liberación del comercio y el crecimiento, bueno, son datos interesantes que en puntos porcentuales durante las últimas décadas el PIB per cápita ha aumentado en 0.6 a 0.7 y en que ha contribuido en un 30 y 40% adicional per cápita. Aquí solo me quiero detener, miren, es importante mencionar que en las últimas firmas de acuerdos comerciales se está dando estas potencialidades, ¿no? Colombia llega a una capacidad de exportación del 60 y 70%, Ecuador está en un 30 y 40%, con lo cual se puede encontrar esa brecha, ¿no? Pero se necesita de algunos trabajos detrás, ¿no? ¿Qué nos impide avanzar? Y esto es importantísimo. Hay unas publicaciones que se han realizado de parte del BID y nos hemos enfocado en, digamos, la cadena productiva, ¿no? Costos del comercio. Costos del comercio, y aquí mi querido Francisco lo ha sufrido en carne propia, está desde el sector público y en el sector privado. Costos logísticos, ¿no? Estamos hablando que es el 20% del costo que tu producto puede llegar a un mercado nacional e internacional. Costos de información pueden ser del 6 al 13% de tus costos de producción, que sigue siendo bastante altos. Y aquí entramos ya a un tema gubernamental, ¿no? Que es hasta un 10% en costos de regulación. Entonces aquí es importante analizar estos datos, ¿no? Y hacia eso es lo que el sector de integración apunta, ¿no? ¿Cómo podemos solucionarlo? Y aquí es donde hemos diseñado 3 líneas de acción. Y Pablo me comentaba que en este último tiempo el BID está dando bastante fuerza en esto, y es que hemos encontrado que con acciones pequeñas se puede tener mucha rentabilidad social, financiera y demás. Si es que me alcanza el tiempo, les puedo comentar el caso del paso de frontera de Panamá y Costa Rica, ¿no? Un caso realmente de éxito. Bueno, estas son nuestras 3 líneas de acción: facilitación comercial y logística, promoción de exportaciones y atracción de inversiones, y acuerdos comerciales y fortalecimiento institucional. Ok, aquí yo les voy a poner unos datos por qué consideramos que es de alto impacto. Se reducirán los costos logísticos de entre un 12 y 23% en América Latina, teniendo estos programas que en adelante les comentaré. Implementación de medidas de acuerdos de facilitación del comercio, como la OMC, que aquí ya se está trabajando, ¿no? Ya se tiene firmado no solo este acuerdo, sino el de facilitación de inversiones.
Tenemos en cuanto a exportaciones y atracción de inversiones, tenemos estudios que por cada dólar invertido en programas de promoción de exportaciones en la región se tiene un ingreso de entre 38 y 45 exportaciones adicionales. Es decir, y ustedes saben que el tejido productivo sobre todo está en las MIPYMES, ¿no? Y que tengan esa fortaleza de… Y ya les voy a comentar lo que se está haciendo con algunos programas que el BID está impulsando. Igual en el tema de atracciones, bueno, aquí me puedo detener bastante porque esto es, para mí es fundamental. Y sobre todo teniendo los últimos datos, ¿no? que se ha reducido como un 60% en comparación con el año anterior la inversión extranjera directa. Pero ¿por qué es tan importante la inversión extranjera directa? Porque si ustedes se dan cuenta, tiene un efecto multiplicador. Por cada dólar invertido de inversión extranjera directa, tú tienes una capacidad de que en el entorno que tú hayas invertido se pueda multiplicar hasta $189 por cadenas de valor que se encadenan hacia esta inversión, ¿no? Entonces, muy importante. Y los acuerdos comerciales e institucionales, que bueno, ahí ustedes pueden ver que impulsan y tenemos el estudio que aquí define que hasta 20 millones de adicionales en comercio intrarregional. Por eso es muy importante que no solo el tema sea fijado en tema de aranceles, sino en todo lo que comentaban, ¿no? Todo lo que empata en esa estructura. Ok. ¿Cómo estamos innovando en este sentido? Aquí les comento qué es lo que estamos haciendo en facilitación comercial. Primero, estamos incorporando todo lo que es la tecnología. Tecnología sabemos que es un potenciador, entonces lo que estamos haciendo son ventanillas únicas de comercio exterior, por su denominación buses, que sean electrónicas y sistemas de comunidades portuarias. Es decir, por ejemplo, los certificados de orígenes, estamos pasando de que sean físicos a que sean digitales. Es un salto cuantitativo, pero entra en el diálogo con los diferentes países. Es importante entender eso. Entonces, la tecnología está, pero siempre el factor es el capital humano, ¿no? Y la visión y el liderazgo, como mencionaba. La interoperabilidad regional de las plataformas de comercio. Les comentaba brevemente en Costa Rica y Panamá, el paso de frontera, se demoraban 8 horas en que un transporte pase de un lado a otro. 8 horas. Y además tenían muchos problemas de como la vía era demasiado angosta, era un ida y vuelta, había muchos accidentes de tránsito. ¿Qué pasó? Se definió que entre los dos países se tenga un solo paso de frontera, uno, en el que pueda tener migración, transporte, temas de comercio, todo, y se redujo a que los buses, a que la mercadería puede estar instalada de 1 a 2 horas, 2 horas y media. ¿Por qué? Porque incluyeron escáneres, incluyeron un sistema digital y todo se volvió más fácil, porque esto hace que las personas, quien esté saliendo de Panamá hacia Costa Rica, tenga la facilidad de pasar en un solo punto, ya sea en el otro país. Entonces, ese tipo de cosas son los que dinamizan la economía, ¿no? Y reducen los costos, que es donde nos enfocamos. Modernización digital de las aduanas es importante, el desarrollo económico fronterizo integrado, con políticas públicas y demás. En cuanto a la promoción de exportaciones y atracción de inversiones, bueno, servicios globales, como les dije, hay subrayo servicios basados en conocimiento, economía naranja, finishing schools. Subrayé ventanillas únicas de inversiones porque es el programa que se está implementando aquí en Ecuador. Hay un préstamo otorgado al Ministerio de Producción que ayuda a la facilitación de la atracción de inversiones. Pero es importante entender que debe haber un sinnúmero de acciones a la par, porque el inversionista, ustedes entenderán que no solo viene para facilitar desde un solo portal, porque esto va a ser y que reduzca el tiempo de más o menos 20 días a 2 días en la creación de sus empresas y demás, sino que también tiene que tener un entorno favorable, ¿no? Es el famoso clima de negocios, que tiene algunos aspectos.
nuevas tecnologías y fortalecimiento de capacidades. Y aquí destaco el tema de ProEcuador, ¿no? Que con el decreto 288, otra vez es una entidad que es adscrita al Ministerio de Producción. El tema de acuerdos comerciales, implementación, apoyo, ajustes, armonización, reconocimiento, provisiones. El acompañamiento necesario. Aquí, ¿qué estamos haciendo y por qué nosotros? Y hacemos esta pregunta porque siempre nosotros nos queremos proponer como un socio estratégico, ¿no? En este apoyo, un host de confianza. Y miren, como les dije, el sector, estamos hablando que tiene 48 préstamos, 67 cooperaciones técnicas de alrededor de 3.450 millones en 26 países, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo en Ecuador? Como les mencioné, la ventanilla única, a nosotros nos parece que la modernización, el utilizar la tecnología puede hacer que facilite el doing business, ¿no? Pero también respecto a los acuerdos comerciales se ha abierto un paraguas de cooperación técnica en el que estamos fortaleciendo la agenda de integración comercial y la atracción de inversiones del país, porque si ustedes han seguido el tema de la firma de acuerdos comerciales, es toda una ciencia en la negociación y demás, pero la firma solo inicia, es la primera parte, ¿no? Hay que tener componentes como el segundo, que es el fortalecimiento de las capacidades productivas y exportadoras de las MIPYMES, que ahí es donde, correcto, es la clave para que tú aproveches los acuerdos comerciales. Un plan de integración, aquí lamento que se vea muy poco, pero son todos los programas que estamos haciendo. Por ejemplo, el tema de una estrategia de educación financiera para las MIPYMES con capacidad exportadora y productiva, el programa de fortalecimiento de clústeres, que si bien se tiene definido incluso por normativa las iniciativas clúster, consideramos que tiene un gran potencial y se tienen que impulsar. El programa de acompañamiento para los acuerdos comerciales, fábricas de calidad, el tema del certificado de origen digital, lanzamiento de la ventanilla única 1.5 que ya va a poder ser transaccional, y algunos más, como incluso se unió el sistema del INEN, que aquí es importante, necesitan fortalecerse los laboratorios, algo que tal vez no se ve, pero eso impacta directamente con la importación y en la exportación, porque a partir de ello ustedes pueden medir cuánto efectivamente se está importando y en estricto rigor se analiza si es que tienes pérdida o ganancia. Eso es lo que quiero aportarles. De hecho, me va a sobrar 5 minutos porque fui volando, estaba con miedo de que me saquen la tarjeta amarilla. Pero en realidad me da justo el tiempo para comentarles que desde nuestro punto de vista, el puntal que consideramos que va a servir de desarrollo para la región es el sector de comercio, ¿no? Entonces, el sector de integración y ese es lo que nosotros consideramos, porque no solo vemos desde manera macro, sino también hemos analizado de manera micro, que es donde están las MIPYMES, el tejido productivo, por ejemplo, en el tema de turismo, que es una vía que a partir de este segundo semestre y en los próximos años vamos a integrar con muchísima fuerza. Podemos ver que la cadena de valor del turismo es bastante amplia y llega hasta los puntos más recónditos y hasta el emprendedor o el que tiene una MIPYME más pequeña. ¿Por qué? Porque entra desde alimentos y bebidas, hostelería y bueno, y otros servicios. Entonces, para mí, reitero que es un gusto estar aquí. Gracias y quedo atento a las preguntas. Bueno,
Excelente presentación, me encantó, Sebastián. Es más, pasarásme por favor la presentación. Estuvieron muy buenas las cifras que nos presentaste, es muy conciso. Sobre todo cuáles son los impactos que pueden ser positivos en el ámbito en los temas relacionados a los acuerdos comerciales, a la atracción de las inversiones, etcétera. Muy importante lo que tú mencionaste de los costos para la región, que son también para el Ecuador, para poder avanzar, ser más competitivos con el tema de la logística, que sigue siendo un dolor de cabeza para casi toda América Latina, sobre todo los que estamos del lado del Pacífico. Y ahí está este tema del puerto que tú mencionaste, Michelle, preocupante, pero al mismo tiempo positivo, porque entiendo que más allá del puerto, lo interesante es que van a abrir una línea directa desde ahí hacia el Asia, hacia China. Eso es algo nuevo, ¿no? Pero una pena para el Ecuador que con más o menos el mismo objetivo se hizo el puerto de Pozorja, porque es un puerto de aguas profundas y no se supo promoverlo rápidamente. Una pena realmente. El tema de la información, definitivamente, ¿no? Ese es un tema trascendental. El tema regulatorio, que es una historia de toda la vida, cómo reducir los trámites para volvernos más competitivos. Y las soluciones, el tema de la facilitación del comercio, definitivamente, como tú lo mencionaste, es un hito importante, el hecho de que el Ecuador ratificó el acuerdo de facilitación de la OMC. Tuvimos, ¿te acuerdas?, recién una conversación al respecto con un experto en el programa de radio, estoy haciendo una cuña, en el programa de radio que hacemos con Michelle, ¿ah?, y que vamos a hacer próximamente. De nuevo, el tema de la promoción de exportación de inversiones, tema que conozco muy bien, que es fundamental. Me pareció muy interesante lo que tú planteaste, que mucha gente cree que es difícil cuantificar el trabajo de promoción de exportaciones, y conozco varios presidentes con tendencias absolutamente contrarias que decían, pero la promoción no sirve para nada, es una pérdida de plata, pero es que no se le puede cuantificar fácilmente. Las cifras que tú presentaste fueron extremadamente interesantes. Y bueno, la atracción de inversión no se diga más. Entonces, con esto y en honor al tiempo, nos quedan más o menos, ¿cuánto? 10 minutos, 11 minutos. Vamos a proceder a las preguntas. No sé si tienen tal vez ya algunas preguntas de parte de los presentes para revisarlas, por favor, si me las pueden pasar. Ya, justo, mira, qué excelente, qué buena cosa. A ver, la primera pregunta está dirigida justamente a José. No sé si estás aún con nosotros, José, pero Sí. Perfecto. Justo nos dicen si por favor podrías expandir un punto más sobre los temas coyunturales que nos presentaste en la última lámina. Si podrías por favor comentarnos un poco más sin obviamente extendernos demasiado por la falta de tiempo. La palabra es tuya. Así es. Bueno, sí, muy brevemente, porque como señalas, estamos muy limitados de tiempo. Yo creo que hay tres aspectos coyunturales que están afectando a la integración latinoamericana y en general incluso las economías nacionales latinoamericanas. Dos están vinculados con el sistema internacional, uno es más latinoamericano. Sin duda alguna, la presencia de China. Como decía Michelle un poco en tono de broma, ¿no? De la escuela doctoral ahora teniendo regionalismo comparado europeo, latinoamericano y China. Porque hay una competencia hegemónica entre China y Estados Unidos. El continente americano es parte de esa competencia. China está desplazando a Estados Unidos en algunos espacios económicos latinoamericanos y eso tiene un efecto en la integración que no necesariamente tiene que ser bueno. Tenemos que reflexionar sobre eso. Esa es una agenda de investigación que estoy con varios colegas, entre ellos Michelle, abriendo. ¿Cuál es el impacto de China sobre el regionalismo? Porque un impacto es, por ejemplo, que muchos países han preferido regresar a la producción o nunca la abandonaron, fortalecer su producción de commodities para el mercado chino y olvidarse de proyectos regionales de diversificación productiva en el contexto del Mercosur o de la CAN o del SICA, porque es más importante y es más fácil venderle a China soya, por ejemplo. O porque China está promoviendo un modelo de integración económica a través de los TLC que ya ha firmado con Chile, que ha firmado con Perú, con Panamá, ahora recientemente con Ecuador, que son menos OMC Plus, OMC Extra que los que propone Estados Unidos. Hay un tema para la revisión. Eso está parando un poco los procesos regionales. El Mercosur estuvo en un conflicto interno, un debate interno muy fuerte porque Uruguay quería firmar un acuerdo con China. Quisiera profundizar mucho más, pero es un primer punto. Segundo,
la economía mundial está en una fase, si no de estancamiento, de crecimiento mucho menos rápido del esperado. Y eso está afectando a muchas economías latinoamericanas. La guerra de Ucrania y su impacto sobre el mercado de fertilizantes o de ciertos cereales está impactando a países latinoamericanos. Y para cerrar, porque no quiero abusar con el tiempo, este escenario turbulento político latinoamericano, que como bien, muy bien señalabas, incluye extrema derecha y extrema izquierda, y en algunos casos, extrema derecha y extrema izquierda que no cree en la integración, que no cree. Hay visiones de derecha favorables a la integración, de izquierda democrática favorables a la integración, son distintas, pero apoyan la integración. Una más liberal, más basada en los mercados, en la apertura, otra más estatista, pero apoyan la idea de unidad e integración. Tenemos unos nuevos líderes políticos en América Latina, Bolsonaro, Milei, para poner dos ejemplos, que no creen en la integración con sus vecinos, y creo que ese es un tema también muy serio y que debemos considerar en nuestro análisis. Muy rápidamente, porque el tiempo no me permite más. Excelente respuesta. Con esto creo que hemos podido complementar mejor lo que habías expuesto de manera inicial y estuvo muy clara tu exposición. Te agradezco mucho. Siguiente pregunta de Miguel Ángel de la Flaxo. ¿Dónde está Miguel Ángel? Miguel Ángel, bienvenido. Me pusiste dos, pero creo que están ambas relacionadas, me parecen muy importantes, ¿no? Dice, ¿cómo la puesta en agenda y las interacciones políticas impiden en la integración y digamos, inciden en la integración y sus organismos? Y acá dice, ¿cómo influye los políticos públicos desde las políticas públicas desde la información, autoridad, organización, etcétera, para la facilitación de comercio? No sé si, Michelle, ¿podrías darnos una idea sobre estas dos? Tal vez sobre la... A ver, espérate, ya me pusiste en aprietos. ¿Cómo influyen las políticas públicas desde la información, autoridad, para la facilitación comercial? Bueno, dice, ¿cómo la... Perdón, uno es viejito, ya no leo, ya. Ponerme los lentes de abuelo. A ver, dice, ¿cómo? Esto está más claro. ¿Cómo la puesta en la agenda y las interacciones políticas inciden en la integración? Ya, ese es un buen punto. Yo voy a decir, yo me quedaría con la primera y la otra te daría a ti, que tú eres el experto te derivo, porque tú eres el experto en las... Verá, rápidamente, un punto. Estoy muy lejos de mi... Ya, gracias. Gracias, Pablo. Básicamente el tema de las interacciones políticas es clave en la relación en los bloques. Vemos que las afinidades a veces pueden permitir tener bloques más estructurados, pero no necesariamente las afinidades son las que van a sostener a los bloques. Ahí hago un eco de lo que decía el gran padre fundador de la Integración Europea, Jean Monnet, que decía que nada es posible sin los hombres, pero nada sobrevive sin las instituciones. Entonces, básicamente, incluso ahí podríamos ver el caso europeo, incluso en el momento actual que hay un Orbán que tiene la presidencia pro tempore del Consejo Europeo, que es totalmente anti-europeísta, es decir, la estructura tiene que funcionar. ¿Qué ha pasado con temas mucho más cohesionados en la región como UNASUR, en la que en un momento dado convivían Uribe y Chávez de forma armónica? O PROSUR, en la cual todos básicamente tenían el mismo discurso, ¿no? Incluso la misma Alianza del Pacífico, en la que durante un buen momento muchos no tuvieron necesariamente una afinidad política, pero en el momento actual que todos tienen más afinidad política, paradójicamente es el momento en el que menos funciona. Entonces, ahí la estructura debe funcionar independientemente de las lógicas que tengan los actores tomadores de decisiones. Lo que señalaba Briceño, que Malamud planteaba además el hecho de que la lógica del regionalismo en América Latina y el Caribe es muy presidencialista, es decir, depende mucho de los discursos presidenciales. Puede depender de los discursos, pero al final de cuentas son los estados, y vuelvo ahí a lo que le decía a Pablo antes, son los estados y son los tecnócratas los que van a mantener la agenda. Y en relación a lo que Francisco tiene la experiencia además,
son los sectores no solo productivos, no sociales, los que van a interactuar entre sí. Yo ahí, solamente como un comentario, difiero lo que tú decías, que va a ser una reunión de amigos en la que van a topar temas. Los temas de migración son temas de fondo. Los temas de migración generan normativas y políticas duras justamente para vincular a los estados y a los bloques. Otro punto que es importante ahí es que hemos visto que en temas también de circulación, las políticas nacionales que se han armonizado en primera instancia, después se han vuelto regionales. Es decir, no hemos ido de lo regional hacia lo nacional, sino hemos ido de lo nacional hacia lo regional, lo que justamente se basa en lo que decíamos, que la integración regional es un mecanismo para fortalecer a los estados-nación. No sé, me quedaría yo ahí, aunque me pasaste otra que no he leído. No, está bien, Michelle, muchas gracias. Estuvo muy bien tu respuesta. Espero que haya contentado a nuestro amigo. Si no, después te reúnes con nosotros y conversamos largamente. Hay un vino o un café, una de las dos. Perfecto, pero le voy a pasar la palabra a Sebastián, que tiene 2 preguntas puntuales del BID, y nos avisas porque ya estamos a 1 minuto de concluir, entonces. Es otro suizo. Bueno, saludo a quienes hicieron las preguntas para el BID, y sobre todo porque si me iba sin decir este tipo de cosas, Juan Carlos, le hubiese dejado pendiente a Juan Carlos de eso. Nos preguntan qué están haciendo de parte del BID para difundir el conocimiento, ¿no? Y es importante comentarles que el grupo BID está estructurado por 3 ventanillas. La primera ventanilla es el banco que trabaja directamente con los gobiernos, ¿no? Digamos, el sector, les pongo el ejemplo, el sector de integración y comercio directamente con el Ministerio de Producción o con el Ministerio de Turismo. Tienen ese enfoque, ¿no? Entonces, digamos que la división de hidrocarburos, igual con el Ministerio de Hidrocarburos y así. Pero es importante comprender que hay 2 ventanillas más que son claves para incluir en la sociedad civil. La una es el BID Invest, que es una ventanilla que está enfocada al sector privado. Entonces, ahí no solo que existen programas igual de cooperación técnica, formación y demás, conocimiento, sino que también se colocan préstamos, ¿no? Y una tercera que es BIDELAF. BIDELAF es nuestra ventanilla que está enfocada al fortalecimiento emprendedor, al ecosistema de emprendimiento, y aquí es donde se encuentran las empresas, los ecosistemas y cómo se enfoca. Utilizo eso para responder la siguiente pregunta como hilo conductor, ¿no? Porque la pregunta es, ¿cómo BID se está enfrentando a la migración de las personas jóvenes, los cuales están afectando a la productividad de las empresas ecuatorianas? Cuando alguien se está enfocando en, digamos, emprender o fortalecer una empresa, se topa por 3 grandes claves, ¿no? O componentes que fortalecen a la empresa. La una es asistencia técnica, que pueden encontrar en las universidades, ya hay el conocimiento, ¿no? Luego tenemos el acceso a los mercados y el acceso al financiamiento. Y me detengo aquí para hacer la reflexión. ¿Cuál consideran que de esos 3 componentes es el más difícil para la empresa? Y me adelanto que definitivamente es el acceso a mercados, ya sea mercados nacionales o a mercados internacionales. Y aquí es donde se enfrenta una gran limitante, que es el factor capital, el capital humano, ¿no? Nosotros encontramos que, por ejemplo, sobre la media, Ecuador es uno de los que en inglés es el que más bajo tiene el promedio. Lo mismo en educación financiera, está hasta 4 veces más abajo de la media regional, con lo cual nos hace que tengamos que desarrollar políticas públicas que se tengan que fortalecer a esos aspectos. Y eso en realidad lo que ayuda es que tengas una mayor productividad y que sea atractivo para los inversionistas internacionales y para fortalecer las exportaciones. Yo ahí me detengo. Y igual reitero, ¿no? Es un gusto estar compartiendo con ustedes.